Ayer, buenos días, don Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Ayer el presidente de la República, José Raúl Mulino, tuvo una visita de cortesía a la sede del diario La Prensa. Y él se reunió con el comité editorial de este medio de comunicación social, ahí frente a donde estamos nosotros precisamente. Y una de las cosas que se tocó fue precisamente el tema de Ricardo Martinelli, quien se encuentra hace ya más de un año asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Al señor Mulino lo cuestionaron o le preguntaron sobre el tema de Ricardo Martinelli. Y él, lo que destaca el diario La Prensa en la información de hoy, es muy escueto sobre ese tema de Martinelli. Él señala que se está por anunciar una decisión en lo relacionado con el caso Martinelli. Vamos a ver, estoy buscando literalmente lo que dijo sobre Martinelli. Espérense un segundo porque estuve leyendo la noticia esta mañana. Aquí dice: ¿cuál es el próximo paso en el caso de Martinelli? ¿Cuándo se le dará el salvoconducto para que pueda viajar a Nicaragua? Respuesta: ese es un tema que ya estoy evaluando y puedo decir que el canciller Javier Martínez Hacha se va a encargar de explicar en su momento la decisión que se adopte. Prefiero no adelantarme al respecto, dijo el señor Mulino. Yo tengo información relacionada con este tema y que va en la dirección de que en los próximos 45, 60 días se le debe estar otorgando o concediendo el asilo, el salvoconducto, solicitado por el señor Martinelli y por la Embajada de Nicaragua, el gobierno de la República de Nicaragua, al señor Martinelli por parte del gobierno del presidente Mulino. Y eso es lo que va a anunciar supuestamente el canciller. Pero aquí puede prender la cámara, don Paco, y el micrófono. Lo que viene a continuación es la siguiente pregunta, y lo hablaba yo ayer en horas de la noche con el licenciado Carreira. Vamos a esperar que encienda la cámara y el micrófono. Ya viene. ¿Qué pasa si el señor Mulino, sin haber llegado a un acuerdo con el señor Martinelli de ninguna naturaleza, toma la decisión de efectivamente conceder el salvoconducto que no concedió Laurentino Cortizo en su momento? Porque el salvoconducto lo pidió el asilado y lo pidió el gobierno de la República de Nicaragua, pero las condiciones han cambiado. Y ahora pregunto yo, si Martinelli dice: yo no me acojo a ese salvoconducto y prefiero mantenerme asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, ¿él puede hacerlo? Buenos días, don Paco. Buenos días, Álvaro. Yo creo que aquí estamos viendo cosas que son de verdad de estreno por primera vez en la historia de este tema del asilo. Tenemos que tener algo claro. El asilo del presidente Martinelli lo concedió el gobierno de la República de Nicaragua, no la residencia del embajador de Nicaragua en Panamá. Por lo tanto, el asilo es la figura que se da cuando él está pidiendo que se le envíe a Nicaragua con esa condición. Mientras tanto, él tiene esa condición de haberlo solicitado. Si en el evento de que el presidente Martinelli por alguna razón decidiese mañana no quiero ir a Nicaragua, no voy a seguir, se termina el asilo. Y al terminarse el asilo, él pierde
el beneficio de estar en territorio nicaragüense, entre comillas, que es la embajada, durante todo este tiempo. Entonces, yo no creo que aquí digo, la salida definitivamente que es la de conceder el salvoconducto y que el presidente Martinelli viaje a Nicaragua, como en efecto él solicitó el asilo, se le fue concedido, y lo que falta pues es esa decisión del Ejecutivo, que es la decisión que el Ejecutivo puede tomar, porque yo creo que aquí también hay una probable confusión con los casos pendientes en el sistema judicial, que se han presentado una cantidad de recursos, porque eso el presidente Mulino no tiene absolutamente nada que ver. Su rol en este tema es conceder o no el asilo político. En algún otro momento pudiera hablarse de rebajas de pena y otras circunstancias que son posibles, pero que en este momento no están realmente siendo la situación a decidir por parte del Ejecutivo. Ok, entonces el señor Martinelli no puede negarse a salir de la embajada rumbo a Nicaragua si recibe el salvoconducto que él mismo en su momento solicitó desde el momento en que entró a la embajada de Nicaragua, ¿cierto? Sí, rechazar el salvoconducto inmediatamente es rechazar el asilo. Significaría que hasta ahí llega el asilo, porque en este momento la protección que él goza en la embajada es por la condición de asilado. El asilado tiene una solicitud pendiente para viajar a ese país, en donde ya le han aceptado esa situación, y lo que falta ahora pues es que eso se haga. Pero no es un tema de si yo voluntariamente sigo o no sigo, pues prefiero quedarme aquí en la embajada que me trasladen a Nicaragua. Entonces no tiene ningún sentido que el gobierno panameño le conceda el salvoconducto. De verdad que no tendría ningún sentido si no va a ocurrir, de verdad. Muy interesante. Y otra pregunta que yo me haría en este momento es el señor Martinelli, pongamos el caso, por información que manejo, pudiera triangular el asilo, o sea, Panamá, Nicaragua, y de Nicaragua salir a un tercer país, por ejemplo, Brasil. Sí, mira, eso es perfectamente factible, porque ya la relación, una vez que él esté físicamente en territorio nicaragüense, depende de lo que Nicaragua le ponga a él en su condición, si es que le va a dar una situación de asilado político, de residente o de lo que sea, y no hay nada que le impida a él viajar a cualquier tercer país. Yo creo que en este caso, pues lo que se menciona, Brasil sería una opción, y así como Brasil hay otros países en donde él tiene definitivamente algunas protecciones, y yo creo que eso es parte de lo que en un momento dado podría buscar el presidente Martinelli. Pero tiene que contar con el visto bueno, el beneplácito del presidente de Brasil, por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva. Por supuesto, que le den su visa de turista o lo que fuera para viajar a Brasil, ya eso sería otra situación. No cabría ir a asilarse en Brasil, porque ya estás asilado en un país, ya no tienes una condición de peligro, de persecución o de todas las condiciones que se han alegado para que a él se le otorgue el asilo político de parte de Nicaragua. Rebeca, ¿tienes preguntas? Sí, licenciado Carrera. En el caso de que el expresidente renuncie a la posibilidad de que le brinden el salvoconducto por parte de Panamá, ¿qué ocurriría en ese momento como tal, en ese instante en que él diga no, ya no me quiero, ya renuncio a esta solicitud de asilo? ¿Qué ocurriría a nivel judicial, jurídico en nuestro país? Automáticamente sería detenido por la policía para ejecutar la sentencia que él tiene pendiente. Al perder la condición de asilado, que en algunas ocasiones creo que hasta se ha conversado sobre ese tema,
Si mañana, por ejemplo, él saliera de la embajada para una cirugía, una situación médica, automáticamente él pierde esa condición de asilado. Esto lo mantiene él mientras esté en la embajada con la condición de asilado. Si mañana hay una renuncia a esa situación porque no quiero viajar, en el supuesto caso que se diga que no quiere viajar a Nicaragua, no le interesa, entonces esa condición se pierde y él queda siendo como un ciudadano normal, común y corriente, sin la protección diplomática que hoy tiene. Pero el estar dentro de una embajada lo sigue protegiendo. Las autoridades de policía no pueden entrar a una embajada por ser territorio extranjero. Por eso te digo que este es un caso que tiene su primera vez en mucho. No puedes decir, pero al rechazar el salvoconducto para viajar, técnicamente el asilo deja de existir. Ya entonces es un tema de la realidad, si salgo o no salgo, una situación completamente anómala, pero que al no haber una protección bajo el término del asilo, la embajada de Nicaragua bien mañana puede decirle, señor presidente, váyase, porque ya usted no tiene una condición de asilado, que es lo que en realidad lo protege. A él lo protegería cualquier otra persona que estuviera tenga el asilo en una embajada. Y cuando hablamos de estos temas siempre hablamos del caso de Julian Assange, que estuvo 6 años en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Esto pues es si se quiere, el caso más connotado. No le daban el salvoconducto y pues, esa es la situación que podemos utilizar como un marco de referencia de que lo que estas cosas pueden durar. Y, por ejemplo, estamos también frente a un gobierno que no es un gobierno de carácter democrático como tal. El gobierno de Daniel Ortega, y él pudiera simple y sencillamente decir no hay ningún problema, que se quede en nuestra embajada en Panamá porque allí nadie puede entrar. Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero eso habría que mantenerle la condición de asilado. Y al mantener la condición de asilado, lo que sigue es el salvoconducto para que esta persona viaje allá. Yo creo que no es tal cosa como de que yo te voy a dar asilo, pero solamente en mi embajada. Okay. Así no funciona. Aunque aquí podríamos ver, tú sabes, estas cosas por primera vez por la forma como se está manejando esto y por el tipo de personalidades políticas envueltas, que aquí hay pues otros temas de relaciones políticas, personales, de amistad, de partidismo, de todo involucrado, y esto en algún momento tiene que tener, sabes, algún peso en una decisión. Por eso es que lo que ha dicho el presidente para mí tiene sentido de que hay que anunciar qué va a pasar con el salvoconducto, que es lo que está en este momento en el tapete. Ok, otra cosa, estando fuera, ya sea en Nicaragua, en Brasil, el señor, la Asamblea Nacional de Diputados pudiera, de una u otra manera, tomando en cuenta que el señor Martinelli tiene un importante grupo de diputados aliados a él, y eso no podemos negarlo, dentro de la bancada de RM y fuera de la bancada de RM, lograr algún tipo de norma legal para anular ese juicio, o eso no es viable. No, lo que ellos están haciendo en la Corte, definitivamente los recursos que se han presentado, que ya son innumerables, esa es la vía. Perdón. En el caso, pues, de la Asamblea, yo creo que aquí no jugaría un rol porque ya hay una condena. Entonces, hay unas limitaciones legales de la anulación, que es uno de los recursos que se está tratando, y definitivamente que eso es lo que procede. Si mañana el presidente, en uso de sus facultades, decide rebajar pena, hay condiciones que aquí todavía no se han cumplido para que eso ocurra, pero son las alternativas que hay. Yo no creo posible mañana una ley en la Asamblea que simplemente va a borrar la condena, porque eso no sería realmente nada que tenga validez legal.
Mm. O sea que los diputados